Bueno, vamos a primeramente a agradecer a Dios por darnos la oportunidad, ¿cierto? La posibilidad de aprender cada día más de la escritura y también de los estudios que se programan. Ya agradecer a Dios primeramente, agradecer al hermano Luis Villegas por tomarse este desafío, por decirlo así, y tener la voluntad de venir a enseñarnos también un libro como el Apocalipsis, que si bien no es algo fácil, sabemos que con la ayuda de Dios primeramente podemos ir entendiendo ciertas cosas, ¿ya? Así que bienvenido hermano Luis, le agradecemos también su disposición y voluntad a enseñarnos, ¿ya? Así que vamos a elevar una oración primeramente y para posteriormente pasar al estudio con nuestro hermano, ¿ya? Oremos. Amado Dios, oramos a usted, Señor, para agradecer por darnos la posibilidad, Señor, de aprender cada día más de usted. También, Señor, le agradecemos por darnos la posibilidad también de que nuestro hermano Luis Villegas nos ayude, nos enseñe, Señor, también tenga la disposición de poder venir hasta acá, Señor, y guiarnos y ayudarnos en este estudio del Apocalipsis. Oramos, Señor, suplicándole que nos dé la concentración y sabiduría que necesitamos, Padre, tanto a nosotros como a nuestros hermanos, para así mantenernos concentrados, Señor, y aprender. También tener todos nuestros sentidos dispuestos, Señor, al aprendizaje, así poder adquirir este conocimiento de la mejor forma. Le agradecemos, Padre, por su amor infinito, también por la posibilidad que nos da de adquirir este aprendizaje, Señor, para mejorar día tras día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Ya, hermano. Todo suyo. Siéntese nomás, hermano. Bien, me siento honrado que me hayan invitado a participar de este estudio, a entregarles este estudio de este libro, quizá el más mal interpretado en todo tiempo, en realidad, porque prevalecen los símbolos en este libro. Así que muy contento de estar con ustedes, una iglesia que particularmente amo, porque conozco a los hermanos acá, así es que muy contento. Así que vamos a ir inmediatamente a entrar en materia. Quiero preguntarles, ¿qué saben ustedes de Apocalipsis? ¿O qué impresión les da Apocalipsis cuando hablan de Apocalipsis? ¿Qué es lo que les trae a su mente el libro? ¿Qué se imaginan o qué piensan o cuál es su opinión del libro? Yo antes pensaba que era el libro que decía el fin del mundo. El fin del mundo, sí. El final de los tiempos. Claro. El final de los tiempos. Eso, claro. Eso se cree normalmente de Apocalipsis y es así, habla de eso. Lo que pasa es que no es el único libro que habla de eso. Algunos creen que este en particular habla de no solo el fin del mundo, sino que habla de estos tiempos, de hoy día. De Apocalipsis son profecías para hoy día. Eso es lo que dice la mayoría de la gente. Esta primera lección en realidad va a ser bien oral, porque quiero ubicar el libro en el tiempo, ¿ya? Que vayamos viendo en contexto de qué se trata. Vayamos al libro de Lucas. Lucas es el primer historiador de la iglesia. Lucas, el capítulo 2. Ustedes leen, ¿cierto? ¿Puedo hacer leer a alguno de ustedes? Me gustaría entonces que Jorge, a ver. Pero justamente no anda con los lentes. No anda con los lentes, ya. Empezamos con problemas. No, así no va a resultar. Luis, tú entonces, 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ya, en aquellos días, ¿a qué se refieren aquellos días? ¿Cuáles días? Los tiempos presentes de César, ¿no? Cuando dice en aquellos días, bueno, se promulgó, claro, un edicto de parte de Augusto César. ¿Qué estaba pasando en ese minuto?
en cuanto a la historia de la piedad, digamos, con la fe, con Jesús, ¿a qué se refiere de esos días? Bueno, dice, en aquellos días, ustedes saben que algunos en la Reina Valera tienen un subtítulo ahí arriba, dice Nacimiento de Jesús. Se refiere a eso precisamente. Ahora yo quiero que vayamos al mismo Lucas, el capítulo 3 ahora. 3:1 de Lucas. ¿Quién lo tiene? ¿Ezequiel? Sí. Sí. Lucas dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconid, disculpe, Sí, que también sí, entendés, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Disculpe, me va a Sí, disculpar ahí la... Los nombres Sí, Difícil de los sí. nombres, sí. No sé, todos nos costaba. Sí, no, son ya, ¿de qué está hablando ahí? ¿Qué tiempo es ese? 15º. 15º ¿de qué? Tiberio, de De Tiberio César. Tiberio. El imperio de Tiberio. Ya. César. Vamos a colocar acá el año 1 después de Cristo, que cuando nace Cristo. Bueno, en realidad hay una cuenta, no sé si ustedes saben que hay una mala cuenta y se supone que Cristo nació 4 siglos antes, o sea, 4 años antes de Cristo, 4 años del mismo. Pero vamos a seguir la cuenta convencional, ¿no? Vamos a suponer que Cristo murió el año 33 después de Cristo, ¿bien? Vamos a entender esto. Es muy importante esto de saber que la Biblia, estos textos a mí me gusta mostrárselo a la gente que duda de la Biblia. Aquí no dice, érase una vez en algún país lejano, de un tiempo que no sabemos. No, ahí está claramente establecido que es un libro de historia. La Biblia es un libro de moral, sabemos. También es de ciencia, la ciencia como verdad, como conocimiento auténtico. Y también de historia. Contrario a las leyendas, cuentos y todo eso, es de historia, es verdad, ¿no? Tu palabra es verdad, dice Jesús en Juan 17. Entonces, aquí se menciona a un señor, aquí se coloca Augusto César, que eran más títulos que nombres, ¿no? Todos querían ser Augusto, todos eran César. Se habla de los Césares, ¿no? O sea, no era un nombre propio, sino más bien un título siguiendo al fundador de la República de Roma. ¿Quién era ese? Famoso. Al que mató Bruto, al que mataron, acuchillaron. Incluso dice, tú también, Bruto, hijo mío. El gran Julio César. Bueno, a veces seguían ese nombre. Dicen aquellos días, aquí, cuando nace Jesús, ¿cierto? Gobernaba Augusto César. Pero cuando habla del 15º año, ¿a qué tiempo nos transporta A los esto? 15 años. Ya no es el nacimiento de A los Jesús. 15 años. A la adolescencia. ¿Qué pasa en esta época? ¿Está hablando del nacimiento de Jesús otra vez o no? ¿O es otro tiempo? Dice en el año 15, si ustedes siguen leyendo, también hay en la Reina Valera también hay ciertos subtítulos, ¿no? Que mencionan, dice, predicador de Juan el Bautista. Cuando empezó a predicar Juan el Bautista, él estaba preparando el camino, ¿no? Sabemos, de Jesús. Bueno, iba a empezar el ministerio en Cristo. ¿Ya? Entonces, en esa época se menciona a Tiberio. Tiberio, solamente Tiberio dice. Tiberio César. Tiberio César, ¿ya? Sí. ¿Ven? Y César también. Tiberio César. Entonces, habla del año 15. Augusto César, si miran la historia, gobernó, bueno, unos años antes de Cristo, hasta el año 14, si ustedes se fijan. En cualquier libro de historia van a encontrar a Augusto César que gobernó hasta este año, hasta el año 14. Ahí asumió Tiberio. Por eso dice en el año 15, empiezan a contar desde aquí. 14 más 15 da más o menos el año 29. Ahí comenzó el ministerio de Jesús porque estaba predicando Juan el Bautista. ¿Cuánto
duró el ministerio de Jesús? 3 años y un poquito más, ¿sabes? Porque fue crucificado en la Pascua, ¿no? Marzo, abril, que nos corresponde, o sea, 3 años y un poquito más, ¿sí? Disculpe, entonces Augusto César gobernó de 14 años después de Cristo. No, sí, No, 14 años durante después de 14 Cristo. años. Sí, él empezó antes de Cristo. Ah, ¿sí? ya. Hasta el 14, que es lo que nos interesa hoy día. Claro. Y de ese año, cuando muere Augusto César, es Octavio, Claro. es el nombre propio de... Ya, que era hijo adoptivo de después César. de ese año César. 14, Claro. entonces gobernó durante 15 años Tiberio César. Digamos que... No, claro. No, gobernó poco más. Ah, ya. Digamos que ahí Lucas menciona el año 15º de Tiberio César, que se cuenta a partir de la muerte, obviamente, de Ah. Augusto César. Él gobernó hasta el año 37, digamos ya. Muy bien, 37. Hasta ahí llegó el gobierno de Tiberio César. Tiberio César, ya. ¿Ah? Aquí. Me gusta que hagan preguntas porque uno amplía, claro, va ampliando. Claro, específicamente hasta el 37 gobernó. Pero aquí se menciona el año 15º. O sea, él murió en el año más que el 15º, 20 y tanto, me parece, del que estaba gobernando. Bueno, ahí sacan la cuenta, ¿no? 22. Ya, en el año 22. En el 15º, el 29, ¿cuánto dijimos que era el ministerio de Jesús? 29, 30, 31, 32, 32 y medio. Se dice que fue en el año 33, ¿cierto? Más o menos coincide. Entonces, aquí está la época, ¿no? del Calvario, ¿no? El Gólgota. Ahí estamos. Llegamos al año 33, más o menos. Entonces, así comienza la historia, ¿no? Y bueno, después vienen otros emperadores. ¿De qué otros emperadores han escuchado hablar? En las películas se habla mucho de esto, porque el que sucedió a Tiberio es el famoso Calígula, que no se conoce por haber sido un perseguidor. Hay una película que se llama El manto sagrado, no sé si lo han visto, aparece como Calígula persiguiendo a Marcelo, que lo hace Richard Barton en el papel. Pero en realidad Calígula no se preocupó mucho del tema de los cristianos. Después vino otro famoso, este gobernó hasta el año 41. En el libro, que te lo envié el libro al celular, ordené ahí. Ahí está la lista de los emperadores. Después vino Claudio César, ¿sí? Famosos, hay una obra que se llama Yo Claudio. Muy bien. De hecho, Claudio es mencionado en el libro de Hechos en algún momento. De hecho, hubo una se menciona en el tiempo de Claudio. Lo que a mí me interesa ir viendo es que a partir de ahí Jesús comisiona cuando él comisiona a sus apóstoles, Marcos 16, si ustedes se fijan, Marcos 16, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que se dedicaron a hacer los apóstoles, ¿cierto? Entonces, comenzaron a escribirse las cartas y Gálatas, Efesios, todo lo que tenemos acá, Romanos, Pedro, Juan, pero a medida que se iba predicando, también los cristianos, después de Jerusalén, cuando comenzaron a bautizarse los primeros, Hechos 2, ¿cierto? Que la acompañó a esta predicación, la persecución. Vamos al capítulo 8 de Hechos. Nosotros vemos, en algún momento se dice que el primer mártir cristiano se llama Esteban. Más o menos el año 36. No voy a colocar el año porque
es más o menos nomás especulativo eso. Eso está en Hechos 7, ¿cierto? Ahí vemos la muerte de Esteban, lo lapidan, ¿no? Y había uno que consentía en la muerte de Esteban, se llamaba Saulo. 8.1 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No, los 3.000 que no se habían bautizado. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ya, bueno, y se dice el 3, ¿no? Que eran metidos en la cárcel. Saulo dice que asolaba a la iglesia. Versículo 4, hermana Pamela. Lean. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Correcto. Eso iban haciendo y eso se dedicaron a hacer los apóstoles, después los discípulos, los que iban obedeciendo a este Evangelio. Luego comienzan a martirizarse a los apóstoles. El primero que muere, que también está en Hechos, es Jacobo. Jacobo el mayor. Eso también está en el capítulo 9. Me parece. El 12. Si ustedes se fijan ahí, para ahorrar, ganar tiempo, no vamos a leer todo lo que está ahí, pero hay algunos subtítulos en los que tiene la Reina Valera. Dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Se fijan? Jacobo, de hecho, más o menos en el año 44, más o menos pasó esto. Y así sucesivamente. Claudio, este emperador, estuvo hasta el año 54. Porque ahí ascendió otro. Acá, 54, uno que va a ser muy importante. Hasta este tiempo, ¿quiénes son los que persiguen a los cristianos? Los judíos. El imperio nunca persiguió al cristianismo, por lo menos hasta ese momento. Eran los judíos. Pero en el año 54 ascendió uno famoso, un emperador famoso, que estaba medio loco. ¿Quién dijo por ahí? Nerón. Muy bien. Nerón. Y este va a tener una importancia. Porque el año 64, cuando ya 10 años hablando, ¿qué hizo el año 64? Un evento famoso que quemó Roma. Se le ocurrió quemar Roma. ¿Y a quién le echaron la culpa? A los cristianos. Se parecen a la derecha. Es el último de la dinastía de Julio Claudia, parece. Julio Claudia, dice, La sí. Julio Claudia. Sí, Julio Claudia, sí. Ya, vamos a leer en Pedro ahora. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, porque como digo, todas estas cartas fueron siendo escritas a medida que avanzaba el tiempo. ¿Capítulo? 1:1. Se dice que Pedro escribió su carta al año 65. Pedro, primera de Pedro. Y segunda también por ahí. El año 65. A ver, ¿quién lee el encabezado? ¿Cómo se llama? Octavio. Osvaldo. Primera de Pedro 1:1. 1:1. Sí. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire, estaban ya los cristianos por todos lados. Dice expatriado. ¿Qué significa expatriado? Callados. Que los sacaron, los expulsados. ¿No? ¿Por qué? Se dice que es por esto, por esta persecución.
empezó el año 64, ¿no? Entonces, muchos cristianos empezaron a huir de la persecución que este loco, Nerón, comenzó. Este Nerón estuvo hasta el año 69, más o menos, que es más o menos la misma época en que Pedro y Pablo murieron. Se dice que ellos también fueron apresados por esta persecución que hubo. Esta es la época también, ¿se acuerdan que en Mateo 24 cuando Jesús les dice de este templo no va a quedar piedra sobre piedra? Bueno, ¿qué estaba anticipando Jesús ahí? La destrucción de Jerusalén. ¿Y esto fue cuándo? Hay un evento que se llama la Guerra de los Judíos, que la escribe Josefo, un autor judío, ¿no? que describe ahí la oposición que los judíos siempre tuvieron contra los romanos. Y esta guerra terminó el año 70 con la destrucción total de Jerusalén. Bueno, aquí, el general que encabezó esta destrucción de Jerusalén era Tito. Era el general. Osvaldo leyó ahí que Nerón fue el último emperador de una dinastía. Y aquí comienza otra dinastía. Bueno, ahí se rifó el podio de los Césares. Hubo como tres emperadores más, hasta que asumió uno que dio más estabilidad, ¿no? Que es Vespasiano. Y que le dio paz. El Señor siempre le da tiempos de paz después de las persecuciones a los cristianos y a todos nosotros cuando pasamos mal, después nos da un tiempo de descanso. Se habla de la paz Vespasiano, porque Vespasiano fue un individuo que amó la paz en realidad. Él no persiguió a los cristianos. Este es el famoso que construyó este famoso Coliseo de Roma, del que todavía está ahí el medio monumento. Sí, el monumento. Vespasiano fue el que lo mandó a construir. Ya, Vespasiano. Y luego de Vespasiano lo sucede Tito. Este estuvo hasta el año 79. Sí. Y Tito estuvo hasta el año 81. Tito. Ahí va. Y hasta ese momento había paz entre los cristianos. Aquí, por supuesto, acabó aquí hablamos de la primera persecución de Roma. Nerón estableció la primera persecución contra los cristianos, ¿no? Hasta el año 81, cuando asume Domiciano. Domiciano, que estuvo hasta el año 96. Y este sí que era malo. Bueno, Nerón era malo, Domiciano también era malo. Y que también se endiosó. O sea, los césares se creían dioses, igual que los faraones, ¿no? Se creían dioses. Nosotros siempre miramos a los griegos, por ejemplo. Los griegos y los romanos miraban a los egipcios. O sea, siempre hay modelos. Bueno, se endiosaban, pero eran hombres que buscaban igual la paz, cuando conquistaban a estas naciones, entre ellas Roma, querían mantener la paz. Pero ahí empezaron a aparecer algunos locos como Calígula, el primero, después Nerón, y este otro, Domiciano, que también levanta la segunda persecución de Roma contra los cristianos. Fue en esta época en que el apóstol Juan escribió sus cartas y el Evangelio. Era el más viejo, todos los otros habían muerto ya, todos los otros apóstoles. Él era el único que quedaba en esta época. Y fue en esta época que también escribió el Apocalipsis. Por eso es que este libro, que es el último, el que cierra, el más cercano, digamos, la última revelación de Dios
para los hombres en esta era. Es este libro. Y se escribe más o menos 90, década de los 90 más bien, porque no sabe el año exacto. 92, yo le doy más o menos 91, 92, más o menos. Ahí está el libro de Apocalipsis que nosotros vamos a revisar. Y entendiendo este contexto, vamos a entender mejor las cosas que se dicen en el libro. Hay algunos que dicen, mira, aquí nos dice las cosas que van a pasar como 2000 años después. ¿Y de qué consuelo era para los cristianos que estaban siendo perseguidos en ese minuto saber lo que iba a pasar 2000 años después? O sea, ellos necesitaban consuelo. Vamos a ver ya, esto era lo que les quería mostrar primero para ubicar el libro en la historia. Pero vamos a leer el primer versículo, los primeros versículos de Apocalipsis, para dejarles la inquietud ahí para que lean el primer capítulo. Tarea. Quiero que leamos el 1:1. Osvaldo, lee 1:1. Ya. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que es lo que tenían como comisión los apóstoles, ¿no? Y de todas las cosas que ha visto. Hermana Pamela, el 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese lo que leyó Osvaldo. ¿Qué palabra lee? Una sola palabra. Le llama la atención ahí. Pronto. Cosas que van a suceder pronto. No en 2000 años después. No cuando estuviese, o en 1000. No cuando se estuviesen sucediendo otras cosas que nadie sabía que iban a pasar. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. O sea, en qué contexto está este libro. ¿Por qué se escribió? Vemos en algún momento que el apóstol Juan incluso llora porque no sabía, no había nadie que leyera. Ustedes dicen que leyó todo el libro, ¿cierto? Hay un momento en que Juan quería saber qué es lo que decía este libro y nadie sabía, nadie podía abrirlo, ¿no? Hermano, y la otra palabra que aparece ahí, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Sí. Sí. Lo que pasa es que ese es un término más genérico, más general. Entonces, alguien me podría decir, no, pero acá también dice que el tiempo está cerca y hay cosas que pasaron después. Pero sí, también se aplica eso, porque el tiempo está cerca. Pero pronto disculpe hermano, pronto se está refiriendo a pronto ahí en ese entonces, Sí. o a un pronto de ahora, aunque hayan pasado No, tantos años. algunos dicen, no, pero la Biblia dice pronto, pero para las cosas que están... No, en ninguna parte. En ninguna parte. Hay otra forma de referirse a eso. Lo que pasa es que las palabras se consideran con otro sentido cuando no puedes aplicarlas de forma literal. Y aquí sí se puede aplicar. O sea, no hay razón para pensar que está hablando de cosas más allá, ¿no? Más encima cuando dice el tiempo está cerca. No hay ninguna razón para otra interpretación. Acá dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. Habla de suceder pronto, ¿cierto? Pero también en otro lado hemos leído que los tiempos de Dios pueden ser, no son los mismos tiempos nuestros. Para Dios, sí, pero la revelación es para quiénes. ¿Para quién es la revelación? Para los cristianos. Es para los cristianos, para los Sí, siervos. sí. O sea, hay que ponerse en el tiempo de los que están recepcionando la carta. Sí. Dice, las cosas que deben suceder pronto para manifestar a sus siervos. ¿Cuáles siervos? Los de 2000 años después. ¿Cómo puedo interpretar yo eso acá? No hay tal información. No tengo razón. ¿Se fijan? O sea, si hay otras, como digo, otras partes de la Biblia donde utilizan estos términos, pero donde tú dices, claro, aquí está hablando de otra cosa. Pero acá no hay nada. Acá está encabezando una carta
un mensaje a los siervos. ¿A qué siervos? ¿A los que estaban ahí o a los de 2000 años después? No. ¿Quién me puede decir que no se estaba refiriendo a los siervos de ahí, de ese tiempo? Sí. No puedo, o sea, tendrían que rebatirme eso, o sea, pero Bueno, imposible. a todos los siervos de Dios, Claro, a todos los siervos de Dios. independientemente. Ahora, del si alguien me tiempo. dice a todos, en todo tiempo, bueno, entonces también a ellos, también a los de ese Claro, tiempo. volvemos Entonces, al punto. partamos de ahí entonces. Sí. Claro, entonces, si alguien me extiende eso, Ah, lo está haciendo de forma caprichosa, ¿no? O sea, Mm. no hay razones para creer de que está hablando de cristianos de 1000 años después. O sea, porque, ¿para qué le coloca entonces suceder pronto? O sea, las cosas que deben suceder, ¿no? Si la palabra pronto tiene un significado, entonces, en ese contexto. Entonces, no hay razones para creer otra cosa hasta ahora. Ahora vamos a ir revisando el libro, bueno, pero hasta ahora no tenemos razones. Dice que ha dado testimonio y el testimonio, fíjate, por medio de su ángel a su siervo Juan. Tampoco dice de sus siervos 2000 años después para los que están allá. Ya, perfecto, ahí yo podría creer, pero no, aquí está hablando Juan. ¿Y dónde Sí. está viviendo Juan? En la- la isla de en ese tiempo. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio y de todas las cosas que él ha visto, que él vio en ese tiempo. ¿Ya? Ahora dice, esto me gusta, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía en particular. Entonces alguien dice, no, pero es que acá dice, a ver, leamos primero esta profecía, a ver dónde podemos encerrar todo lo que dice. Y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y después dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, bueno, ahí vamos a ir conectando todas las cosas y vamos a darle una interpretación más o menos correcta al libro, ¿no? Hay algunos que, como digo, ya empiezan ahí a ver a Juan a las 7, no, si esto es simbólico, pero ¿de dónde? Vamos leyendo el libro. ¿Qué es lo que ocurre? Hay mucha gente, como hablábamos el día de hoy, se le ocurre una cosa de la nada, de la nada. Yo puedo aceptar muchas cosas que pueden tener un doble sentido, pero aún eso tienes que someterlo a cuestiones que están bien claras, ¿ah? Bien claras, y ahí vas a tener una interpretación correcta. Y no partir de lo que es ambiguo para después someter todo lo que es completamente claro. Es al revés, es una regla hermenéutica esa. Así que eso es el estudio del día de hoy, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Fue muy enredado? Sí, no, está bien porque, por ejemplo, a mí me ayuda a entender, hermano, que ahí está el punto de partida, lo de abajo, de Domiciano, dice abajo. Sí, claro, Domiciano, ahí, sí. claro. De ahí para adelante ya empezó todo para... Sí, este es como una introducción entonces, ¿cierto? Sí, Para Para entender ubicar el contexto libro del libro. en la en historia. el En la historia, momento, claro. claro, en la Es historia. Es como, Sí. estos son los eventos cronológicos de... Claro, es saber lo que le estaba pasando a los receptores de esta carta. Claro. Es como si el Señor nos hubiese dicho, a ver, esta carta es para hermanos de 2000 años después. Obviamente que habría considerado estos tiempos, ¿no? Bueno, esta carta fue considerando esos tiempos, ¿ya? Y van a ver que ahí menciona cristianos que mueren, perseguidos. Van a ver cristianos que están reclamándole al Señor por lo que está pasando en la tierra también, etc. Y por supuesto, el mensaje es para todos nosotros también. Dice, bienaventurado el que lee. Yo puedo leerlo, Ujú. yo lo tengo. Y los que oyen las palabras, ustedes están oyendo, ¿cierto? Todos estamos de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Para mí, si yo lo aplico a mí, ¿de qué puedo hablar de cuando el tiempo está cerca? ¿De qué? ¿De su muerte? ¿De la persecución? Ah. ¿De quién? ¿De qué? Para mí, en estos cristianos de hoy día, ¿el tiempo está cerca de qué? ¿Cerca de qué? Claro. ¿Cómo puedo aplicarla yo con el planteamiento que ustedes mismos me han hecho? Porque este libro sigue tan actual como siempre. Quizás no en los eventos históricos, esto no me está pasando a mí, Y las cosas que van a suceder pero en los pronto. mensajes, pero no esta. Pero
Si yo lo aplico a mí, este libro, cuando digo el tiempo está cerca, El retorno del Señor. del retorno del Señor, Ah, claro. Si yo lo aplico para mí, lo que está cerca para mí es Es la el vuelta de retorno, Cristo, claro. Claro. Claro, ¿ves? Así tú puedes aplicar esto para nosotros, pero para ellos quizá era otra cosa, porque han pasado 2000 años, no era la venida de Cristo. Claro. Todavía ellos murieron y han muerto muchas generaciones, todavía, por tanto no puedes aplicar eso para ellos. Muy bien, ¿ves? Sí se entiende, se Sí, entiende. sí. ¿Ah? Es muy claro. Yo le hice leer este primer capítulo, bueno, el próximo domingo, si Dios lo permite. Vamos a leer este. Se lo hice leer a una conocida locutora de acá de San Fernando. Y le dije, mira, léelo y a ver si lo entiende. Y me dijo, sí, se entiende, porque está explicado el primer capítulo. A eso nos vamos a dedicar el próximo domingo, Dios mediante. Y se los dejo ahí para que lo lean y nos sea más fácil también. Y ustedes puedan hacer las preguntas si no entienden algo. Lo podamos descubrir acá, porque esa es la idea, ¿no? Bien, hermanos, ustedes me han demostrado también que ¿ves? Es con un poco hablar nomás uno va descubriendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tan oscura, no es tan raro, no es tan difícil cuando empezamos a meditar en ella. Bien, les agradezco su atención, hermanos, y los dejo. Osvaldo, no sé si Ya. Bueno, como dije anteriormente, agradecer a Dios, ¿cierto? Primero, agradecer también a nuestro hermano por la claridad también del tema y de muchas cosas que probablemente desconocíamos, que ahí fuimos viendo en la Biblia, ¿cierto? Tal vez buscando información ahí en el instante, de acuerdo a lo que nos iba mostrando, que claramente hemos ido entendiendo y salir un poco del error en el que probablemente estemos pensando el contexto y los tiempos bíblicos de esta cronología del Apocalipsis. Así que gracias, hermano. Dios mediante lo esperamos el próximo domingo para seguir avanzando, que es un libro interesante en realidad y es muy bonito, ¿ya? Así que bueno, vamos a concluir con una oración para agradecer a Dios también, para pedir por el retorno de nuestro hermano a su hogar, por nuestro retorno también y seguir con lo planificado, ya que bueno, lo planificado para todos es volver a nuestros hogares, ¿ya? Oremos. Amado Dios, oramos a usted, Señor, para agradecer por darnos esta hermosa posibilidad de aprender, Señor, de que día tras día vamos madurando, Señor, como cristianos, entendiendo también todo lo que usted quiere para nosotros, entender la cronología de los textos bíblicos, Señor, también la profundidad de ellos, todo lo que probablemente desconocemos. Hoy en día, Señor, también podemos mejorar, aprender y también interpretar la Escritura, Señor. Gracias le damos, Señor, por esta instancia, por este tiempo de bendición en el cual estuvimos sumergidos en su palabra. Le suplicamos, Padre, que al terminar este estudio podamos retornar a nuestros hogares, Señor, sanos y salvos, ya que nos esperan nuestras familias en casa, Señor, y poder caminar siempre conforme a su voluntad, Padre. Le agradecemos por este momento, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.